Vamos entonces en esta presentación a hablar sobre el origen, el desarrollo de la ingeniería. Vamos a hablar de la relación entre ciencia e ingeniería. La ingeniería pues es una tecnología que ha evolucionado, se ha desarrollado desde tiempos muy antiguos. A medida que tenemos mayores conocimientos en todas las áreas, estas disciplinas tecnológicas, la ingeniería, la medicina y ganaderías, agriculturas, tienen un desarrollo más rápido, más acelerado. Vamos también a encontrar algunas definiciones de ingeniería. Vamos a tratar también de evaluarlas, pero vamos siempre a elegir una como la más elaborada y la que más describe a la actividad ingenieril y a los ingenieros de la actualidad. Entonces, en su origen, siempre había individuos desarrollando dispositivos y obras, instrumentos, como decíamos antes, para la caza, la pesca, para realizar tareas diferentes, para construir caminos, viviendas, fortificaciones, acueductos, obras de defensa, artefactos. Y no había la metodología de la investigación científica, no existía como tal. Todo se hacía pues con un conocimiento empírico, suponemos. Pues no hay evidencia de que el conocimiento científico se transmitiera a través de lenguaje escrito. Hay poca evidencia de algunos conocimientos en algunas civilizaciones que quedó plasmado de alguna forma, ¿verdad?, para transmitir esa información a otras generaciones, pero hay muy poca evidencia, y se dice que los antiguos ingenieros que realizaban sus obras con sentido común, la experimentación y la inventiva personal. A veces se dice pues que el ingeniero, la palabra ingeniero viene de ingenio, y que aquel que es ingeniero tiene una gran capacidad para elaborar en su pensamiento obras. Algo de eso hay. Aquí yo he escogido algunos hechos históricos que nos pueden dar una idea qué es lo que se desarrolló. Y encontramos que en el antiguo Egipto habían estatuas con movimientos y hasta estatuas parlantes. En Grecia, estatuas con movimiento gracias a energía hidráulica. Y hay un libro escrito por Herón de Alejandría que explica cómo se podían crear mecanismos basados en los principios de Filón o Arquímedes, Herón de Alejandría. En la Edad Media tenemos a Alberto Magno, en Bavaria, teólogo, filósofo y hombre de ciencia. Como ya mencioné, estatuas, cabezas que hablaban.
autómatas de hierro. Vean la primera ilustración, yo les puse allí una cirugía con robots. No están los médicos encima del cuerpo que están operando. Al-Jazari, en 1260, inventor del cigüeñal. Los primeros relojes mecánicos, más o menos también en esas épocas. Leonardo da Vinci, que tiene logró un gran prestigio, además de un gran artista. Él propuso máquinas y dispositivos que mucho más adelante en el futuro, a su tiempo, lograron realizarse, y él dejó esquemas, bosquejos, bocetos de esas futuras obras. Pierre-Jacques Gros, suizo, 1721, el responsable de 3 robots, uno que toca piano, uno que dibuja y otro que es escritor. Hace poco, en una fotografía, había una persona y había un robot sentados ambos, y era muy difícil identificar cuál era la persona real y cuál era el robot. Creo que era una exposición en Japón. Y en la actualidad, el ingeniero en la actualidad, o la ingeniería en la actualidad, con la inmensa información del conocimiento científico que se tiene, pues es una gran herramienta el conocimiento científico para desarrollar obras, procesos, dispositivos, productos que mejoran la calidad de vida de la población. Conocimientos acerca de estructura de la materia, los fenómenos electromagnéticos, como les decía anteriormente, el electromagnetismo y la física del estado sólido son los que han aceleradamente desarrollado la economía de muchos países. Conocimiento de los elementos químicos y sus relaciones, las leyes del movimiento, los procesos de transmisión de energía y muchos aspectos del mundo físico contribuyen en gran medida al desarrollo tecnológico y al desarrollo de la ingeniería y las obras de ingeniería. Entonces, en el siglo XIX, los ingenieros se dieron cuenta de la potencialidad que este cuerpo creciente de conocimientos científicos ofrecía para la resolución de los problemas prácticos de la humanidad, y comenzaron a aprovechar. A principios del siglo XIX se puede hablar de un conocimiento de la tecnología y la ingeniería como una de esas, la aplicación del conocimiento científico, aunque en realidad yo pienso que desde mucho antes. Había ya algún registro, aunque sea poco, de algún conocimiento científico que estaba pasando de generación en generación a algunas civilizaciones muy importantes. Aún en las civilizaciones precolombinas había registros de conocimiento científico adquirido por nuestros antepasados. Pero como les digo, había poco, entonces se dice que no existía la ciencia, pero sí, había algo. Entonces vemos aquí más o menos cómo evolucionó la ingeniería. Y como ya dijimos, la ingeniería actual no es simplemente una extensión de la ciencia, no es simplemente la aplicación de ese conocimiento científico, sino que siempre hay cierta experiencia cotidiana, siempre hay prueba
y error y conocimiento empírico. Y la habilidad, la inventiva del ingeniero que se desarrolla a medida que está trabajando, a medida que quiere solucionar los problemas. Y por supuesto no significa que un ingeniero pueda realizar investigación científica, puede realizar investigación científica. De hecho, en la mayoría de las carreras se presentan asignaturas de metodología de la investigación científica. Entonces hay un cercano paralelismo entre la evolución de la ingeniería y la de la medicina, que es lo que está más cotidiano, más a la vista de nosotros, los avances tecnológicos en la ingeniería y en la medicina. Bueno, entonces, así como hicimos cuando establecíamos diferencias entre la ciencia y la tecnología, pues existen diferencias entre la ciencia y la ingeniería. Ya habíamos dicho que la ciencia va tras del conocimiento, tras la descripción de los fenómenos, a través de modelos, teorías, leyes, principios. Ese es el producto de la actividad científica, el conocimiento. Y la actividad principal es la investigación científica. Y el científico, pues, se preocupa por la validez de sus teorías, la reproducibilidad de sus experimentos y lo adecuado de sus métodos para observar los fenómenos naturales. Aquí casi vamos a hablar exclusivamente de fenómenos naturales, porque ustedes deben estudiar física, principalmente, química, biología en algún nivel, ciencias naturales y matemáticas, que son, digamos, las ciencias que ustedes al final de su carrera deben dominar de alguna manera. Ahora la ingeniería, su producto final, su objetivo es un dispositivo físico, una estructura o un proceso productivo, por ejemplo. Su actividad principal es el diseño. Y los ingenieros están preocupados por la factibilidad económica de lo que van a proponer, de sus productos. Factibilidad económica de sus productos, que se obtenga pues alguna ganancia, que se venda lo que van a construir. La seguridad para la vida humana. Esto es muy importante. La clase anterior hablábamos de los riesgos de la aplicación de la energía atómica, de las radiaciones en medicina, y hay muchos riesgos. Pero bueno, les mencionaba que de lo que se preocupa el ingeniero es de la factibilidad económica de sus obras, de sus productos, que se vendan, ¿verdad? Eso está muy interesado en eso. La seguridad para la vida humana, que no haya riesgo en la vida de las personas que van a utilizar esos productos, esos instrumentos, esos equipos, esos dispositivos, en las obras. Mencionábamos el uso de la energía atómica, el uso de las radiaciones ionizantes, para
la salud. Entonces en todo eso debe de pensar, debe de guardar en la parte de diseño y construcción, de maquinaria, de instrumentos para la operación de algunos procesos, que no haya riesgo para el ser humano, para el operador, para el usuario, que no haya riesgos. Entonces se debe someter a pruebas y pruebas y pruebas. La aceptación del público, o sea, el producto debe ser agradable, debe ser atractivo para aquel que mueva a la gente a comprarlo. Y la manufacturabilidad de sus obras, ¿no? Es decir, que sea de fácil, relativamente hablando, fácil fabricación, lo que se puede hacer. Entonces aquí vemos la diferencia entre ciencia e ingeniería. Se parece mucho a lo que ya hablamos entre las diferencias de ciencia e ingeniería. Pero la ingeniería es una tecnología. Vaya, ahora vamos a examinar algunas definiciones de ingeniería que están ahí. Hay una que dice que es la profesión que aplica conocimientos y experiencias para que mediante diseños, modelos y técnicas se resuelvan problemas que afecten a la humanidad. Está bien, ¿verdad? Esa definición. Otra es el arte de aplicar los conocimientos científicos a la invención, perfeccionamiento o utilización de la técnica en todas sus determinaciones. Esa está un poco rara, ¿verdad? Perfeccionamiento o utilización de la técnica. Claro, ¿verdad? Se debe de perfeccionar siempre los procesos. Pero más o menos, ¿verdad? Se acercan a lo que es la actividad en la ingeniería, que es aquí tenemos una definición de un autor que ha escrito libros sobre ingeniería y su apellido es Crick. Y dice que la ingeniería es una profesión principalmente relacionada con la aplicación de un cierto volumen de conocimientos, ciertas habilidades y un punto de vista en la creación de dispositivos, estructuras y procesos para transformar recursos a formas que satisfagan las necesidades de la sociedad. Vean, esta definición sí, como que está bastante completa, ¿no? Bastante completa, porque habla del conocimiento científico, habla de las habilidades del ingeniero y de un punto de vista de la relación de la ingeniería con la sociedad. Son puntos de vista. Algunos, bueno, ya hablamos de los fabricantes de armamentos, a ellos solo el negocio les interesa. Y vaya, un ingeniero que dice es consciente, no, yo no hago un arma porque va a ser utilizado. Entonces, aquí también se pone esto en el tapete, como se dice. Y aquí hay una otra definición que dice que la ingeniería se define como la profesión en la cual los conocimientos de las matemáticas y las ciencias naturales, obtenidos a través de la observación, el estudio, la experiencia y la práctica, son aplicados con criterio y con conciencia al desarrollo de medios para utilizar económicamente con responsabilidad social y basados en una ética profesional, los materiales y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad. Esta sí es mucho más específica. Es que cuando habla de la ciencia dice las matemáticas
y las ciencias naturales, la ingeniería. Va a aplicar las matemáticas y las ciencias naturales. Eso no significa que se estudien otras ciencias como para desarrollar algunas posiciones o conceptos éticos en el profesional de la ingeniería. Bueno, en mi tiempo, supongo que todavía, habían asignaturas como ética profesional y algunas ciencias sociales también las vamos a estudiar. Filosofía, sociología, para entender pues sobre los fenómenos sociales, las relaciones entre sectores de una misma sociedad. Entonces esta definición está bastante completa, bastante específica. Habla de cómo se obtienen los conocimientos a través de la observación, la experimentación y la búsqueda de momentos de aplicación. Observación, experimentación y búsqueda de momentos de aplicación, eso lo vamos a estar viendo en el transcurso de esta asignatura. Esta asignatura, en pocas palabras, es metodología de la investigación científica, específicamente a las ciencias experimentales. Y habla pues de beneficio de la humanidad. Esto pues era lo que mencionábamos antes, que genera mucho debate. Pero bueno. Seguiremos en ese debate. Aquí tenemos una de las obras de ingeniería. Me tomé yo la libertad de presentar algunas de las obras de ingeniería. Aquí tenemos una turbina para una planta generadora de energía eléctrica. Imagino que es una turbina hidráulica, que no lo dice. Pero cada una de las obras necesita de la interrelación de diferentes disciplinas, aún en las mismas ingenierías. Ingenieros de diferentes ramas, ingenieros civiles, para una obra completa, ingenieros civiles, ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, geofísicos, ingenieros en energías atómicas, nucleares, etc. Entonces, algo que no se menciona, pero debe de entenderse de que el ingeniero no va a trabajar solo. Va a trabajar con otros ingenieros, con otros científicos y con otras profesiones. Aquí pues solo para ilustrar un poco cómo evolucionó la informática, digamos, la ingeniería informática. Vemos una imagen ahí donde tenemos un CPU de un tamaño bastante grande. Bueno, ahí ya se había pasado un tiempo en que una computadora era un edificio muy grande. Después era un cuarto muy grande. Después un CPU como el que aparece ahí. Y finalmente las computadoras que tenemos, que usamos como computadoras personales, las laptops. Y tenemos pues ya no digamos los teléfonos inteligentes, que también son como una computadora, algunos de ellos. Se mencionan las funciones y los posibles campos de desarrollo de los ingenieros. Aquí pueden identificar ustedes en qué les gustaría trabajar en el futuro. Y tenemos una gran cantidad de campos y de áreas en las que el ingeniero puede trabajar. Planear, diseñar, construir, operar y mantener sistemas
y obras de diversas infraestructuras en beneficio de la sociedad. Administrar las obras de infraestructura física, así como al personal humano involucrado en esto. Administrar todos los recursos renovables y no renovables, garantizando el mejor uso para la vida del hombre y su hábitat y medio ambiente. Impulsar el desarrollo socioeconómico a través de la productividad de las empresas públicas y privadas. Contribuir al progreso de la sociedad a través del desarrollo de la productividad concebidos en beneficio del ser humano. Proyectar, asesorar e investigar en los campos de diseño, instalación, supervisión, operación y mantenimiento de dispositivos y sistemas mecánicos, industriales, eléctricos y químicos. Claro, y ahí hay muchos otros sistemas. Faltan los informáticos y otros. Entonces ahí ustedes pueden identificar a dónde posiblemente en el futuro ustedes puedan ubicarse. Y vamos a terminar hablando de arquitectura. Pues al mismo tiempo que los primeros ingenieros, los ingenieros primitivos se desarrollaban, también se desarrollaban los arquitectos. Y al mismo tiempo que los ingenieros en la actualidad aplican el conocimiento científico, los arquitectos también. Hay una profesión, ingeniería civil y arquitectura, que tienen mucha relación. De hecho, algunos hasta confunden esas profesiones. Pero se dice que la arquitectura es arte, ciencia y técnica de proyectar y construir espacios para que el hombre pueda desarrollar sus actividades adecuadamente, sana, confortable y segura. Fíjense qué importante es la profesión de la arquitectura. Debe estar acorde con su tiempo, en conocimientos científicos, situación de contexto, necesidad de la población, etc. El arquitecto debe conjugar factores tales como la estética, vean qué complicado, la forma, la función, volúmenes, luz, economía, etc. El arquitecto también debe saber de fenómenos naturales. Por ejemplo, para construir un teatro debe conocer de acústica. Para construir un aula, por ejemplo, conocer de acústica, de óptica, de luz, de interferencia, de ruido. Y además de jugar con la funcionalidad, debe de jugar con la estética, que sea agradable aquello a la vista y den deseo de estar ahí. La obra del arquitecto debe interpretarse como un todo funcional y no una sumatoria de partes. Se pueden desglosar para su estudio, pero cada parte pierde sentido sin la totalidad. Hay especialización en arquitectura, exteriorismo o paisajismo, diseño industrial y urbanismo. Esto fue contribución de la Escuela de Arquitectura. Vamos a dejarlo hasta ahí porque no me gustaría meter a una cosa que yo conozco muy bien. Pero no quiero terminar sin mostrarles. Bueno, funciones de la arquitectura: investigación, análisis y resumen de necesidades ambientales y de espacio. El diseño, construcción y supervisión de proyectos. Estos proyectos pueden tener una amplitud que va desde lo pequeño, como un mueble, hasta lo grande, como un edificio o una urbanización.
Aquí ya pueden ir viendo los arquitectos en qué van a desempeñar en el futuro. Arquitectura e ingeniería civil, como les digo, se parecen mucho. Son carreras profesionales que se complementan en lo que a edificaciones se refiere, aunque son muy diferentes. La arquitectura se encarga principalmente del diseño de la obra, la correcta distribución de los espacios y su ejecución. Los ingenieros civiles realizan cálculos y procedimientos afines para garantizar la estabilidad y viabilidad estructural de la misma. Bueno, estas son contribuciones de la Escuela de Arquitectura. Yo les decía, quiero mostrarles algunas obras de ingeniería y arquitectura. Espero que se vea bien. Ahí tenemos unas imágenes. En una tenemos pues el Partenón, la otra es una pirámide maya, Chichén Itzá, creo, y una pirámide en Egipto. Y esto es una catedral. Se van a recordar de esta clase los que estudian arquitectura cuando en su escuela muy pronto empiecen a estudiar a Antoni Gaudí, un arquitecto español, nacido ahí por los 1850, 52, pero desarrolló una gran cantidad de obras, la mayoría de ellos en Barcelona, en España. Y esa es una catedral llamada de la Sagrada Familia. Y esos torres, consta de 12 torres como esas. Que estudian arquitectura van a tener la oportunidad de conocer mucho más de la obra de Gaudí. Esta catedral tiene muchos años de estar en construcción, casi 100 años. Él dejó el diseño, dejó todo, empezó la construcción, pero no se terminó. Pues ya se terminó, bueno, fue hace muy poco. Esa fotografía es de 2006 y dentro de la catedral no había nada, todo el exterior sí ya más o menos estaba terminado y no sé si ahí se puede ver, esa es una de las torres esas, es la parte exterior de la catedral y vean, tiene un sinnúmero de estatuas y esculturas. Estar viendo eso causa una emoción especial. Aquí está la Sagrada Familia. Entonces, cuando estudian a Antoni Gaudí, disfrútenlo. Okay. No sé Los que si van a se me estudiar escucha. arquitectura, por supuesto. Le decía que ese edificio es una mezcla entre gótico y barroco. Y las estatuas están conformadas de mosaicos de barro quebrado. Ya ven, ustedes saben más que yo. A mí me emociona eso porque esa foto yo la tomé. Estuve ahí y bueno, es algo increíble, maravilloso, increíble. Y vi otras de sus obras, ¿verdad? Que ojalá también ustedes tengan oportunidad de ir y verlas. Pero apreciarlas aún en foto es algo increíble. Bueno.